Ahora, Mirko, también es interesante cómo las empresas, también con estos cambios que para un profesional estar evaluando cuál fue su pH, muchas veces no te da el Sí, tiempo, no sí. lo vas a saber, pero Deberíamos sí deberíamos, ir atrás, debe, deberíamos ir atrás de esa información porque exacto, o en el catálogo o en el manuscrito que el fabricante nos entrega, creo que es nuestra responsabilidad ir atrás de esa información. exacto, hacia allá voy. Es justamente, es de una dificultad muchas veces saber las características, pero yo necesito saber las características del que voy a usar. Eso no puede fallar. Y muchas veces una simplificación en esta lógica es entender el sistema adhesivo y cemento que propone la empresa. El sistema cuando son sistemas cerrados, cuando es un sistema adhesivo, por ejemplo, single bond con su cemento adhesivo resinoso, ¿cierto? Son compatibles. Ellos Ujú. hicieron algunas modificaciones en las aminas terciarias, por lo tanto, esa incompatibilidad de pH asumen de que no sería importante. Sin embargo, no se olviden de lo que hablamos acerca de la humedad en superficie. Está bien, no van a ser incompatibles porque las aminas terciarias fueron modificadas o eliminadas, pero Esa es ahí, una si, parte, esa es una parte. una parte del problema que está Pero, solucionado. La segunda parte es la exacto, que tú estás diciendo. exacto. Y la otra es una que tú tienes que controlar, porque si te demoras ya en cementar, va a haber humedad ahí. No es muy, en 5 minutos esa humedad ya se empieza a notar. Nosotros tenemos imágenes de microscopía electrónica que tomamos y pudimos ver esa humedad a los 5 minutos. Ok, entonces ya sabemos, entonces, ojo, en técnicas indirectas, sepa el sistema adhesivo universal que usted va a utilizar, sepa si el, cuál es su pH para ver qué alternativas, cuál es el abordaje que vamos a hacer cuando tenemos esa situación. Por ejemplo, otro sistema cerrado en ese caso, Miguel, es el del Panavia V5. Panavia Ah, sin duda. V5 viene con su adhesivo, ¿no es cierto? Y viene. De hecho, cuando el cemento entra en contacto con el adhesivo, la reacción se produce bien rápida. Se produce bien rápido y por eso que tenemos que planificar muy bien cuando utilizamos esos tipos de sistemas cerrados, porque normalmente ¡bum! Viene una activación acelerada del proceso y no podemos fallar en tener todo planificado para el retiro de cemento de áreas proximales, ¿cierto? Donde después es una dificultad ir a retirarlos, pero eso es importante de los sistemas que son cerrados. Mirko, creo que se nos olvidó solamente nombrar cuáles eran los sistemas adhesivos que tienen silano. Ya no sé si lo dijimos, No ¿no? comentamos. Los de 3M, Single Bond Universal, Curaray, ¿cierto? El Clearfield Universal y el Universal Bond de, creo que ese es de Tokuyama, ya, Ok. si no me equivoco. Ya, esos son los que uno puede ver en el mercado. Algunos, creo que el de Tokuyama no llega aquí A a nuestro Latinoamérica. país. Creo que no llega. Ya es más complicado. Pero esos son los que te proponen el Silano. Seguimos entonces, Mirko. Creo que Seguimos. no sé, Otro punto. Dime. sí, no sé si hay dudas, si hay algunas preguntas. Hoy nuestros amigos están preguntando muy poco, ¿ah? No sé si está, se está todo muy claro o realmente no estamos hablando solamente cosas que solamente que no se están entendiendo, así que no sé Ujú. si nuestros amigos están ahí. Pero bueno, por favor, vaya dejando sus preguntas. Otra cosa importante que se le atribuye a los sistemas adhesivos universales, bueno, ya sabemos, su presencia del MDP y es por eso que ellos pueden hacer el condicionamiento, tratamiento de superficie, específicamente de la dentina, son muy eficientes, ¿no es cierto? No tanto así en esmalte, como ya hemos comentado y todo eso. Bueno, eh, la presencia principal del MDP en el sistema adhesivo universal tiene como objetivo, de mi punto de vista, tú puedes discordar, no sé, Miguel, Ujú. es el tratamiento de superficie dentario, ¿no es cierto?
tratar la Ujú. superficie, en este caso dentina, unirse, producir el acondicionamiento y todo eso. Como consecuencia de la presencia del MDP en los sistemas adhesivos universales, también se ha propuesto la posibilidad de utilizar estos adhesivos universales también para la unión del tratamiento de superficie de los sistemas, en este caso, ya sea circonia o metales, para producir una unión química de de este monómero, ¿no es cierto?, funcional, a unirse químicamente a la circonia y a los metales. Cuando nosotros ya sabemos, no es nada nuevo, que el MDP, cuando se encuentra en un primer, ¿no es cierto?, nosotros vamos a producir una unión química entre mis grupos metacrilatos con la superficie, entonces en este caso con los grupos de nuestra circonia y de nuestros metales. Eso lo sabemos. Pero ahora, dentro de un medio universal, ¿ah?, dentro de un adhesivo universal, la eficiencia de estos, el del MDP como imprimador Ujú. de materiales restauradores, también se le ha atribuido, y aquí hay información un poco divergente, si pudiéramos decir. Yo he leído información que sí produce un efecto, pero hay que tener algunos cuidados que los vamos a conversar, y hay otros que quizás dicen que no es tan eficiente, que es mejor continuar utilizando un primer común y corriente. Entonces, en ese sentido, ese es un punto también que se le atribuye a los sistemas adhesivos universales para el uso de técnica indirecta. Exacto. Ahora, eh, como lo mismo que pasa con el silano, lo trasladamos al MDP, ¿no? La presencia del MDP como en el corazón de estos nuevos sistemas adhesivos universales, porque es como el corazón, porque todos lo usan, todos han incorporado un monómero éster ácido, ¿cierto?, como el MDP en su formulación. Por lo tanto, tanta historia hay del MDP sobre metales y circonia que dicen, ok, también sirve para eso. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Desde mi punto de vista, pasa algo un poco similar a lo del silano, ¿ya? Hay varias consideraciones. Una es la concentración de MDP, ¿ya? Ok, La concentración en un sistema simplificado siempre, cuando tú quieres juntar o hacer los blends, las concentraciones empiezan a ser diferentes a un primer de MDP, donde la concentración es la ideal, ¿cierto? Tenemos además una forma de humectar con un primer que es muy correcta, ¿cierto? Humecta toda la superficie, muy fluido, diferente de un sistema adhesivo. Entonces ahí ya tenemos dos factores que van generando ciertas discrepancias con respecto a la técnica clásica. Y luego, cuando tú empiezas a ver el sistema adhesivo desde el punto de vista del MDP, el MDP en circonia, en los estudios por lo menos que yo he visto, que las metodologías he encontrado que están muy bien, tiene buena resistencia de unión inmediata. Entonces, aquí yo voy a dar una recomendación con respecto a los estudios que tienen buena resistencia de unión inmediata, pero todavía no muestran su longevidad. Es muy difícil determinar por qué ocurrió esa unión o esa alta resistencia de unión inmediata. Se puede ir caracterizando, etcétera, pero lo que manda es la longevidad. Porque en este caso, por ejemplo, si tú en un circonio lo arenamos, hicimos la preparación y vamos a poner un sistema adhesivo universal, probablemente en esas microrugosidades el polímero, ¿cierto? Al polimerizar, genera una traba mecánica inicial. Y eso sería los resultados que vemos en el tiempo inmediato. El tiempo inmediato está desde aplicarlo y probarlo o hasta las 24 horas. Eso se considera tiempo inmediato. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo otros estudios donde ya podemos ver que a los 6 meses eso cae. ¿Y por qué? Porque la unión del MVP al circonio no fue lo que esperábamos. Y nuevamente su grupo control, las técnicas clásicas utilizando los primers, ¿cierto? Clásicos, sobrepasan la resistencia de unión
que logra un sistema adhesivo universal. ¿Lo van a mejorar en el tiempo? Probablemente nos van a llegar nuevas propuestas. Han salido modificaciones del MDP que puede ser que tengan una mejor performance dentro del sistema adhesivo, pero por el momento nosotros, o por lo menos personalmente, pienso de que no debemos cambiar la utilización de nuestro MDP a la hora de cementar, el Pero primer. inclusive Miguel, desde el punto de vista clínico, ahora vamos a lo práctico, ¿ok? Vamos a pensar, ok, las primeras 24 horas, o funciona, vamos a pensar que funciona. Para que funcione el MDP como imprimante, yo necesito que él sea fotopolimerizado. ¿Por Exacto. qué? Porque el sistema adhesivo tiene otros monómeros que no van a ser polimerizados si es que yo simplemente lo utilizo como primer. Por lo tanto, el hecho de utilizar un sistema adhesivo universal como imprimador de mi circonia o de mi metal va a significar que para que sea eficiente yo lo tengo que polimerizar. Y el hecho de yo polimerizarlo previamente a mi cementación me va a generar problemas de grosores de capas. Sí, no, y ¿Sí? eso, Entonces, ahí me va a generar problemas de grosores de capa. Ahora, olvidémonos, ¿se une ese MDP a la superficie de circonio y metales? Inicialmente sí. Vamos a ver si más adelante, si es mejor, si cae, no cae. Ok, si me preguntas, ¿se une? Sí se une. Ahora, el hecho que yo tenga que polimerizarlo previo a mi cementación me puede generar el riesgo a que yo tenga grosores de capas y eso me produzca un desajuste en mi restauración. Por lo ujú, tanto, el hecho de ahorrarme un primer con MDP y el hecho de que yo tenga un desajuste, yo prefiero utilizar un primer con MDP. ¿Me entiendes? exacto. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista clínico, vamos a pensar que funciona 100%, pero el hecho de yo polimerizarlo significa que yo voy a tener un problema de ajuste por grosores de capa. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, eso es importante. Entonces, en ese caso, mismo que funcione, yo puedo tener unos errores clínicos. Por lo tanto, mi recomendación, continúe utilizando su primer con MDP. ¿Me entiendes? y Ahora, otra cosa importante que alguien colocó ahí, hay evidencia, yo ya leí algunos trabajos, Miguel, no sé si tú ya los tuviste en tus manos, que los cementos con MDP han tenido una muy buena respuesta sin la necesidad de utilizar un primer. exacto, sí, sí, han tenido Entonces, una buena respuesta, sí. entonces Entonces, en ajá, vez, en vez de utilizar un adhesivo universal que yo necesito polimerizar previamente, si se quiere ahorrar el paso del primer, utilice un cemento que tenga MDP. ¿Me entiendes? mm, Ahora, si su cemento no tiene MDP, usted debe de utilizar un primer que tenga MDP. No sé si sí, fui claro. exacto. Sí, sí, sí. O sea, a mí me quedó claro. Lo otro que es importante puntualizar, Milko, es que los sistemas adhesivos tienen solvente en su formulación y sabemos que ese solvente no se va a volatilizar totalmente. Por lo tanto, si tenemos una restauración donde hacemos un acondicionamiento con ácido fluorhídrico, luego aplicamos un primer que tiene MDP, imagínense ahora un sistema adhesivo donde yo sé que ese solvente no va a ser totalmente Eliminado. volatilizado, eliminado, y la interfase que estoy generando, cemento, restauración, va a pasar a tener una permeabilidad que no la tenía inicialmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con una restauración, ponemos el silano, damos más de un minuto, ¿cierto? Para que él pueda volatilizar y luego aplicamos aire, sacamos la superficie, nosotros luego aplicamos un material que no tiene solvente, que es el cemento. Algunos tienen la práctica de aplicar un bond, no tiene solvente, es no solvatado. Y si aplicas directamente cemento, también es hidrófobo, no es con solvente. Por lo tanto, tienes una interfase restauración-cemento que no incorpora ese solvente, por lo tanto, tiene menos posibilidades de hidrolizarse. Claro, sin lugar a dudas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay otros medios
hay otros materiales que son mucho más eficientes en ese sentido, en ese punto, que utilizar un adhesivo universal. Ya sea Sí, un cemento que tenga MDP o utilizar mi primer con un cemento que no tenga MDP va a ser mucho más eficiente por el riesgo clínico de generar grosores de capa y crear desadaptación. Mismo así, que exacto. funcione igual, vamos a pensar que todo funciona igual. El hecho de polimerizarlo previamente me va a generar un desajuste importante. Una restauración fina, 0,3, que tenga un pequeño desajuste, uy, no. Y tú la quieres presionar levemente, No, la no, puedes no, no, fracturar, no sería la mejor opción. No no sería. sería un buen momento. ¿Quieres continuar usando el MDP? Bueno, utilícelo en primer o en el cemento, que sin lugar a dudas te va a dar un rango clínico mucho más confiable que utilizar el adhesivo universal. ¿Ok? Y hoy, Dime. no, y hoy los primers de cerámica, los primers universales que le llaman, ¿no? Que tiene silano, que tiene MDP y que tiene algunos para unión a metales no preciosas, tienen muy buenos antecedentes, tienen muy buena información para confiar por muchos años y estos simplificados también han tenido una buena performance por la cual podemos confiar. Entonces yo creo que ahí tenemos el Monobond Plus, tenemos el Clearfield, ¿cierto? Ceramic Primer. Mira, Rodrigo Navarro, no sé si es el Rodrigo Navarro que nosotros conocemos, ¿ah? No sé si es él, ¿ah? Tienes razón, Dice, a ver. ¿qué cementos tiene de BP de buena concentración? Yo te podría decir los cementos de Panavia. Panavia, de Curaray, excelente, Visco también, excelentes Disco cementos también. que tienen MDP. Yo diría que son muy buenas opciones. ¿Ah? No sé qué tipo de cementos hay donde tú vives, así que no te podría dar más referencias, pero yo, sin lugar a dudas, podría utilizar cualquiera de los dos sin ningún problema. Benito aquí nos está preguntando, ¿y si uso el primer y el cemento con MDP? Te está yendo a la segura 100%. Alguna de Sí, los dos va a funcionar. exacto, ¿no? Sin duda, sin duda. Si ya sabemos que estos cementos y además el primer le da una concentración en conjunto que es la óptima para poder trabajar con estos materiales. Entonces, obviamente, la circonia en sus diferentes presentaciones, como tú lo has mostrado en varios live anteriores, Mirko, el MDP es importante para cada una de ellas, o sea, es bien versátil, ¿ya? Para las diferentes presentaciones de circonia y no utilizarlo o utilizarlo con innovación por el momento, creo que no debemos confiar todavía. Mira la pregunta que nos están haciendo M. Lore HT. Mira la pregunta interesante. Dice, si uso cemento con MDP, ¿tendría sentido hacer sellado dentinario inmediato? Mira la pregunta interesante. Es que nos fuimos al diente ahora, vamos a Volvamos salir al diente, entonces, volvamos al diente. vamos, volvemos al diente, dejamos la restauración, ya lo conversamos bien. Cuando volvemos al diente y hablamos del sellado inmediato, son varios los factores que influyen en tomar esa decisión. Una fue la que conversamos inicialmente acerca de la osmosis hacia la superficie, que deja, ¿cierto?, un área húmeda al corto plazo, en pocos minutos, y que va el cubrirlo con un flow, el cubrirlo con un bond no solvatado, ¿cierto? Sin solvente, nos va a evitar ese problema. Y ahí tú tienes un sellado dentinario que por esos motivos debe ser realizado. Si yo tengo un cemento que tiene MDP, no hay ninguna incompatibilidad porque él tiene un grupo metacrilato para unirse. ¿Ya? Eso lo vimos cuando hablamos de MDP. Él tiene, ¿cierto?, un espaciador, tiene un grupo metacrilato, tiene un grupo fosfato con sus OH ahí para poder reaccionar y generar lo que ya todos conocemos. Pero el grupo metacrilato va a ser parte de la polimerización, ¿ya? El grupo metacrilato que tiene el MDP. Por lo tanto, no hay incompatibilidad si yo hice previamente un sellado inmediato, que nosotros sí
lo llamamos, bueno, sellado dentinario, siempre por muchos años lo llamamos así, No importa el independiente de la nombre, técnica, no no importa importa el el nombre. nombre, no importa la Hágalo, función, hágalo. hágalo, No hágalo, importa el nombre, porque hágalo. hágalo. Eso no va a tener incompatibilidad porque fueron creados para tener compatibilidad con los grupos metacrilatos. Vamos a pensar, yo te voy a dar otra visión de esa respuesta, a esa respuesta, o complementar esa respuesta, Miguel. Mira, si yo tengo una dentina sellada, ¿ok? Indistintamente como la sellé, si utilicé un sistema adhesivo de 3 pasos, si utilicé un autocondicionante de 2 pasos, o utilicé un universal. Indistintamente qué utilicé, ella está sellada, ¿ok? Está sellada. Ok, entonces, si yo quiero utilizar un cemento autoadhesivo, autoadhesivo, que tiene MDP, ¿cuál es la principal función de ese MDP? Es de unirse, tratar la Ujú, superficie de la dentina y unirse a ella. Si yo ujú. tengo mi dentina sellada, no voy a tener cómo aprovechar lo mejor que tiene ese cemento. ¿Por qué? Porque mi dentina está sellada. Entonces, es como que estoy utilizando un material más bueno de lo que realmente necesito para esa función. En ese caso, Exacto. creo que un cemento resinoso convencional, normal, sin MDP, sería mucho mejor debido a que estoy desaprovechando una propiedad que tiene ese cemento, que la podría dejar para otro momento. No sé si, O para, sí, no sí, sé si yo queda tengo clarísimo. otra visión en relación a eso. Ahí el cemento tendría esa virtud hacia, más que hacia el diente, ¿cierto? En ese momento, de la forma en que lo hemos explicado, sino que hacia la superficie de la restauración, donde se genera Correcto. la otra interfase, ¿no? Tenemos la interfase cemento-restauración y la de cemento sistema adhesivo Sí. diente. Como la pregunta iba directamente, preguntaba si la puedo utilizar de dentina sellada, yo creo Mm. que si es el único cemento que tienes para trabajar, ocúpalo, va a andar Va a bien, funcionar. va a funcionar muy bien, se va a polimerizar, excelente. Ahora, si tienes otras alternativas y dentro de esa alternativa es un cemento resinoso común donde que no tenga MDP, guarda ese cemento con MDP para situaciones que realmente lo vayas a necesitar. ¿Ok? Exacto. ¿Tienes ahí Varios amigos. no sé si Ya estás estaba ahí, viendo. tiene alguna otra pregunta? Si no, ya para ir redondeando nuestro tema, Sí, creo sería que ideal, correcto. Charla, super tema, dejarlo grabado. Bueno, ustedes saben que José Morón volvió. Creo que no lo había visto hace algunos lunes. Volvió, lo echábamos de menos. Así estaba que perdido, estaba andaba perdido, perdido. andaba de Por, parranda. sí, no se olviden que las live o ahora están quedando grabadas en mi canal de YouTube, ¿no es cierto? Entonces ya puede, las de la semana pasada ya van a ser subidas esta semana, las de esta semana las vamos a editar para que vayan a estar subiendo próximamente. Así que todas ellas, usted la quiere ver, rever, tiene que buscarla en mi canal de YouTube. Hoy vimos 4 propiedades muy interesantes. Silano para técnica indirecta, el MDP para como imprimador, vimos el pH de nuestras restauraciones, básicamente todo direccionado a nuestra técnica indirecta con el uso de sistemas adhesivos universales. No sé si quedó más alguna pregunta por ahí en el tintero, no sé, o algo que no dijimos, Miguel. Veo que hay bastantes saludos, así que los agradecemos siempre. Aquí en Chile son las 12 de la noche con 6 minutos, entonces me da mucha alegría ver que están aquí, para ustedes más temprano probablemente, pero veo que están mandando buenas energías y eso siempre es bueno para nosotros. No veo otras. Sí, mira, aquí hay una pregunta, antes tenemos unos minutitos más. Dice, en sistemas adhesivos universales, con respecto al pH, si, Ya, si hago un sellado dentinario inmediato y eso dile resicota, bueno, el tema, ¿existe alguna incompatibilidad con el cemento autoadhesivo? Ya lo dijimos, ya lo claro, dijimos. eso lo habíamos comentado. Lo que nosotros, yo creo que ahí es importante puntualizar de que nosotros proponemos
que el sellado dentinario siempre tenga una capa final hidrófoba y con carga. Si ustedes creen que un sellado dentinario va a ser aplicar varias capas del mismo sistema adhesivo simplificado, no sería, desde nuestro punto de vista, lo más recomendable, porque ellos son sistemas que generan una interfase muy permeable o semipermeable, ¿cierto? Que además no va a resistir un provisorio que después va a ser sometido a un retiro y va a haber fricción y tenemos que probablemente utilizar, nosotros también recomendamos el aire húmedo o seco, pero utilizar aire abrasivo, y ese sistema adhesivo que no, si no tiene carga, no tiene una protección, no nos va a dar esa estabilidad que estamos esperando acerca de un sellado dentinario. Así que ojo con eso, creo que era importante destacarlo en ese punto. Bueno, mis amigos, como todas las cosas buenas, tienen un término. Miguel, muchas gracias por nuestros lunes de conversación. Siempre son enriquecedores, siempre aprendo, me obliga a estudiar, me obliga a ir en busca de información para poder estar compartiendo con nuestros amigos. De verdad, muchas gracias. Te dejo ahí para que te despidas de todo el mundo. No, agradecer también, Milko, como siempre, mandaron mucha energía positiva. Hoy día habían preguntas, pero también había muchos agradecimientos, mucho reconocimiento a lo que estamos haciendo todos los lunes. Entonces, el agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes por participar. Por favor, déjennos sus preguntas, mándenme a mí o un directo o al doctor Miguel Muñoz, porque ellas nos sirven de temas para futuras lives. Entonces, por favor, mándenos, doctor, hablen de tal tema, por favor, doctor, mire, tengo esa duda. No se preocupe, mándenos esa información porque ellas nos sirven para nuestras futuras lives. Así que, de verdad, muchas gracias, gente, que tengan una semana maravillosa, un inicio de semana fantástico, que mañana se despierte con ánimo de poder hacer una odontología cada día mejor para nuestros pacientes y también para nuestra práctica, llevarla a un próximo nivel. Miguel, un abrazo, se te quiere. Nos vemos el próximo lunes con otro tema tan interesante como este.